Tiempo de espera. Capítulo número 1. Nuevos horizontes. Si no fuera por la magia de la palabra y la posibilidad de transmitir, de generación en generación, las experiencias que los inmigrantes del siglo pasado tuvieron que vivir y sufrir, sus descendientes poco podríamos imaginar de aquellas circunstancias. Aún así, sentimos el vacío de desconocer nuestras raíces y hasta a veces, como si continuáramos siendo niños, suponemos que nuestra progenie vivió siempre en esta Patagonia argentina. El relato de esas historias nos hace apreciar la valentía y comprender la necesidad de los hombres que en la mayoría de los casos, rompiendo para siempre con sus lazos familiares, irrumpieron en una tierra lejana que se avisoraba próspera, en pos de una ilusión, un sueño, o en el caso de mi padre, motivado por un gran amor. Ese hecho me emocionaba desde niño. José Linares había abordado como polizón, quién sabe cómo, el barco en el que viajaba la familia de mi madre, sin otro propósito que no perder a aquella muchachita con la que ya había soñado casarse. Y sus padres, fatigados por la necesidad, se la arrebataban para llevarla a un continente apartado de sus posibilidades. Si no desafiaba el riesgo que implicaba un viaje ilegal, jamás volvería a verla. De todos modos, el padecimiento sería el mismo. Buenos Aires para entonces se había convertido en el cobijo de cientos de europeos que la guerra había expulsado de sus países. Mis abuelos maternos se establecieron en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, junto a otras familias de españoles que habían arribado en el mismo navío. Mi madre, que para entonces tenía 18 años, pronto consiguió trabajo en una fábrica de escarapelas. Las confeccionaba en su casa. Cientos de escarapelas al día. Metros y más metros de cintas celestes y blancas desparramadas por la cocina y el comedor de la casa. Mi padre solía recordar con admiración los precisos que eran los cortes realizados, los dobleces y frunces en la tela. En el medio pegaba un botón celeste y como corolario un diminuto broche por detrás de la insignia. La labor era esporádica, acrecentada en las fechas patrias. En los ratos libres la ayudaba su mamá, cuya tarea principal, además de las propias del hogar, era el planchado de ropa a domicilio. El abuelo trabajaba como portero en un edificio de la avenida Santa Fe y sus ingresos mensuales, si bien no le permitían más que tender una mesa digna en cada comida y pagar sin demora los gastos del hogar, lo mantenían en plena actividad. Por otra parte, la posibilidad de contacto permanente con los vecinos del lugar, las conversaciones y relaciones consecuentes, colmaban sus aspiraciones y le alegraban la vida. Para mi padre, con 21 años recién cumplidos, fue mucho más difícil. Sin embargo, después de meses de vivir a expensas de la familia de su novia, que con afecto le dieron asilo en una piecita al fondo de la casa que alquilaban, consiguió empleo como jardinero en la casa de gobierno. Era para él un orgullo ver cómo el parque de la Casa Rosada y todos los canteros de la Plaza de Mayo eran admirados y hasta fotografiados por los turistas y visitantes que día a día recorrían esa zona enmarcada con tanta historia. Compartía esa labor con otros muchachos que, como él, habían llegado a la Argentina tentados por un futuro más alentador que el que les deparaba su país en la posguerra. Fue en Lanús donde José y Matilde contrajeron matrimonio, y allí también donde nacimos los 3 hijos. Cuando yo, el mayor de ellos, tenía 5 años, motivados por las posibilidades económicas que ofrecía el sur del país, se radicaron en Puerto Madryn, en la provincia del Chubut. Ya otros inmigrantes habían sondeado esas tierras
allanado el camino. La extensión de territorio inhabitado se mostraba como una promesa, y a ellos, como a tantos otros, el trabajo no los amedrentaba. No tenían otra aspiración más que satisfacer las necesidades básicas de una familia y que pudieran vivir en un clima de paz. Aunque tuve una niñez con mucho afecto, crecí signado por el temor. Ya antes de llegar a Chubut, mi salud había comenzado a debilitarse debido al padecimiento de trastornos convulsivos. Los médicos, después de efectuados los estudios clínicos al alcance, no pudieron determinar las causas de esas crisis que esporádicamente primero y con más frecuencia más tarde ocurrían durante el sueño. Los diagnósticos coincidían en que en la pubertad o con el advenimiento de la adolescencia, esos ataques desaparecerían. Mientras dormía, presumiblemente en el momento del reposo más profundo, alguna situación desencadenaba esos episodios que comenzaban con temblores y concluían en convulsiones. Caía después en un estado de semi-inconsciencia que se prolongaba durante interminables minutos. Los espasmos se repetían y al día siguiente no recordaba haberlos sufrido. Mis padres, sumidos en la angustia y la impotencia, me sobreprotegían limitando todas mis actividades infantiles. Cuando acontecía una nueva crisis, atemorizados por la posibilidad que el cuadro se agravara, no me permitían concurrir a la escuela o salir de casa, ni siquiera compartir los juegos con mis hermanos. No lo juzgo. El miedo es el peor enemigo. Pero intuyo que eso influyó en el desarrollo de mi personalidad, excesivamente introvertida, y hasta quizás en la dificultad para establecer relaciones afectivas estables. Es probable que por estas mismas razones guarde poca memoria de mis pasos por la escolaridad primaria. Los recuerdos nítidos se remontan a los años posteriores. No podría olvidar, por ejemplo, aquel viaje de campamento estudiantil a Esquel. Me enfrenté por primera vez a la vastedad de la meseta patagónica, a la furia de sus vientos, a la intensidad del frío y las nevadas. Los días que transitamos en colectivo por esas rutas de piedra, angostas a veces, desiertas siempre, se amenizaron con un alto en el paraje denominado Paso de Indios, a poco más de la mitad de camino entre los pueblos de Trelew y Esquel. Allí conocí a Luz. La muchachita era hija de los encargados de la estancia que nos albergó mientras pernoctamos y donde las condiciones climáticas posteriores nos obligaron a permanecer un par de días más. Ese motivo hizo que en ocasiones tuviera oportunidad de intercambiar algunas palabras con la chica. Fue ella quien me invitó a recorrer la zona a caballo y tal vez motivado por el impulso juvenil, logré, pese a mi carácter retraído, un permiso del coordinador para separarme un rato del grupo. Lo cierto es que junto a ella conocí la belleza de esa región inhóspita, pero lo que ha sido mucho más significativo, conocí la magia de la atracción y la ternura de esos ojos negros que sin prejuicios me incitaron a complacer mis deseos. Agobiados por la fuerza del viento que había comenzado a fustigar la zona, nos vimos obligados a protegernos debajo de unas rocas. Allí, aún con la amenaza de una tormenta incipiente, vivimos momentos que marcarían en ambos el fin de una etapa. Hasta mucho tiempo después aparecían en mis sueños las imágenes del paraje donde la muchacha estaba destinada a recorrer sus días. Ese campo cuyo casco podía apreciarse desde la ruta, el tanque australiano ubicado a pocos metros de la vivienda, el molino que extraía el agua, el rostro apacible de los lugareños. Cuando retomamos el viaje y llegamos a la cordillera, perduraban las sensaciones.
En ese estado de obnubilación conocí el lago Futalausken. Para entonces creí que mi emoción ante esa imponente belleza era efecto del recuerdo de luz. Pero pronto comprendí que estaba frente a uno de los paisajes más exuberantes de la Patagonia. En ese sitio, lo lacustre se amalgama con lo agreste y conforman un escenario arrobador. Las aguas del lago parecen ser un espejo del cielo y la vegetación en su abanico de verdes cubre la tierra. Me impresionó al recorrer sus senderos la oquedad de ese suelo tan fértil. Aún hoy, cuando las preocupaciones laborales me fatigan, trato de evocar aquel escenario tan significativo de mis años juveniles. Coincidentemente con lo que habían pronosticado los médicos, las convulsiones nerviosas fueron espaciándose al iniciar la etapa adolescente y desaparecieron por completo antes de que concluyera con los estudios secundarios. Para entonces, y aunque en mi conciencia se había grabado una impronta, la impotencia del desconocimiento médico. Las idas y venidas por distintos consultorios, la angustia en el rostro de mi madre, la incertidumbre permanente, ese estado de decaimiento y cansancio que quedaba después de cada crisis y de la que necesitaba días para recuperarme. La debilidad en las piernas, dificultando hasta el acto de caminar con normalidad. Cada uno de los músculos de mi cuerpo abatidos. Algo así como quien no puede sostenerse después de una fuerte golpiza. Todo eso fue, después lo supe con certeza, lo que orientó mi vocación por la medicina, más precisamente por la investigación en el campo de la neurología. Era consciente de lo que significaría para la situación económica de mi familia el hecho de costearme los estudios en Buenos Aires. Sin embargo, apenas manifesté ese deseo, mi padre aprobó con orgullo el proyecto. Cuando egresé de la escuela secundaria, abordé con un bolso en el hombro el colectivo que me alejaría de las personas más queridas. Una mañana de febrero, con el calor lastimándome la piel, llegué a la capital federal. Me esperaban, gracias a los contactos de una familia amiga, en una pensión de la calle Libertad. Compartiría la habitación con 2 muchachos del sur de la provincia de Buenos Aires y otro de Salta. Aún no habían arribado de sus lugares de residencia y por poco más de 15 días ocupé solo el dormitorio. Ansioso por las nuevas experiencias próximas a vivir, enseguida salí a recorrer los alrededores de la pensión donde me hospedaba. Tenía vagos recuerdos de aquella ciudad y me impresionó su arquitectura, el ancho de sus avenidas, la aglomeración de gente. Durante los primeros tiempos, cuando las actividades de la facultad lo permitían, visitaba cada fin de semana un lugar distinto. Así quedé subyugado por las callecitas de La Boca, la suntuosidad de Recoleta, los monumentos de Palermo, la magia de San Telmo. Reconozco que no fue fácil la adaptación a esa gran ciudad. Extrañaba a mi familia, a los amigos, la tranquilidad del pueblo y en especial el aire marino. Me atraía de Buenos Aires la diversidad de actividades culturales que se ofrecían, pero por razones económicas no podía acceder a muchas de ellas. Aquellos espacios vacíos de los primeros tiempos pronto fueron absorbidos por el estudio. Mis esfuerzos se veían compensados en cada examen al obtener resultados satisfactorios que incentivaban mi dedicación y enorgullecían a mis padres. Una manera también de retribuirles la confianza que habían depositado en mí. Los días transcurrían entre la universidad, la biblioteca y el pensionado. El siguiente verano, cuando volví a Puerto Madryn, ya me sentía parte del mundo capitalino y hasta alguna vez llegué a añorar el bullicio de la urbe. Aquella mañana de diciembre en la que llegué de regreso a mi pueblo, sentí una extraña sensación. Debo decir que hasta temí por aquellos ataques de mi niñez.
No dije nada a los míos y justifiqué el malestar, a las emociones que me originaba el encontrarme con mis hermanos. Observar que la rutina de la casa seguía exactamente igual que entonces. Descubrir algunas arrugas en el rostro de mi madre. Quizás era la angustia la que me estaba jugando una mala pasada. La angustia, pero también la alegría de comprobar que mi vida había tomado un camino del que no quería regresar. La posibilidad de destacarme como médico no se limitaría a mi formación en la ciudad de Buenos Aires. Aspiraba a más. Sin embargo, estaba lejos de saber qué me depararía el destino. Volví a ver a los amigos de siempre, los del barrio, los de la secundaria, y sentí el privilegio de ser uno de los muy pocos que estaban accediendo a una educación universitaria. También entendí que en ese, mi pueblo del sur, con la exquisitez de sus escenarios y la fauna que comenzaba a ser motivo de interés para los visitantes del país y también del extranjero, había un futuro provisorio para quienes lo habitaban. Quizá no fuera yo testigo de eso, pero las generaciones siguientes, de apostar a esa zona paradisíaca, constituida por el Golfo Nuevo y la península Valdés, podrían concretar muchas aspiraciones laborales con el desarrollo turístico de la Patagonia Argentina y la multiplicidad de posibilidades que podrían definirse. En ese mismo viaje, uno de mis compañeros de estudios había investigado sobre las primeras ballenas francas que comenzaban esporádicamente a llegar a la zona. Sus mismas palabras repetiría 30 años después a Axel, mi nieto, cuando me preguntaba por ellas, en una de las tantas rememoraciones que trataba de compartir con él sobre Puerto Madryn. Para entonces, las ballenas francas eran un referente directo de la Argentina en cualquier parte del mundo. Se sabía que desde los primeros fríos del otoño hasta la llegada de la primavera, muchos de esos mamíferos aparecían en esa costa del Atlántico. No se conocían muy bien las razones por las que arribaban a esas aguas, pero allí concretaban la reproducción y cuidaban de sus crías hasta cuando éstas se independizaran. Era entonces difícil de imaginar que desde la mismísima costa del mar se observarían años después docenas de esas criaturas. Se creía que emigraban de aguas polares con el propósito de aparearse en ese lugar privilegiado del planeta. Puerto Madryn era para entonces una promesa que comenzaba a avisorarse. Cuando contaba en el almanaque los últimos días del mes de febrero, con deseos renovados pero también con nostalgia, dejaba el pueblo para volver a mis estudios. Solo un par de días bastaban para adaptarme a la actividad universitaria. Las escasas llamadas telefónicas y las cartas intercambiadas con la familia me mantenían al tanto de las novedades que acontecían en el sur y a ellos respecto de mis actividades en la gran ciudad. Fueron años de logros y melancolía, de decisiones y recuerdos, pero siempre dominó en mí el proyecto de dedicarme a una rama de la medicina que era difícil de desarrollar en la capital federal. Por eso, cuando recibí la beca que me llevaría a Estados Unidos a realizar la residencia en el Departamento de Neurología y Neurofisiología de Boston, sentí que tocaba el cielo con las manos. Era como vivir un sueño. Recuerdo haberme sentado en las escalinatas de acceso a la facultad y evocar las palabras del catedrático, casi como si resonaran en mis oídos, anunciándome que había sido seleccionado para acceder a tamaño privilegio. Tenía entonces 25 años. Siempre había sido consciente de que materializar las ambiciones profesionales en Buenos Aires era casi una utopía. Sabía que comunicarles la noticia a mis padres no ocasionaría más que alegrías, aunque sintieran la angustia que puede generar para cualquiera el alejamiento del hijo, del ser querido. Ellos deseaban tanto como yo ver concretadas mis aspiraciones y no harían más que una vez más apoyar la decisión. Lo que había comenzado a desvelarme era la separación que inevitablemente y tal vez para siempre me alejaría de Diana. Nos habíamos conocido ese mismo año.
Hasta entonces no había tenido una relación amorosa que me hiciera pensar en un futuro compartido. Ella, hermana de un compañero de estudios, tenía un carácter extrovertido y debo reconocer que fue ella quien tomó la iniciativa. Pronto fuimos inseparables. Su personalidad contribuía a superar mi dificultad para establecer vínculos o sostener una actividad social. Comencé a ser parte de su grupo de pares, con quienes nos reuníamos con cierta frecuencia, sea para compartir una cena, disfrutar de algún espectáculo artístico o simplemente tomar mate en algún sitio de los Boques de Palermo. Con ella conocí el amor, la premura de un encuentro, la necesidad de su compañía. Había descubierto en Diana algo que sobrepasaba las fronteras del deseo o la urgencia sexual. Era ese cuerpo cálido y delgado en el que podía dormirme y despertar. Sin embargo, nunca le había ocultado el anhelo de dedicarme a la investigación científica, de participar de actividades que propiciaran la posibilidad de acceder a la formación en otro país. El alejamiento era inminente y descubría, no sin impotencia, que iba a extrañarla. Las posibilidades de volver a vernos prontamente eran lejanas. También era cierto que nada ni nadie detendrían mis intenciones de perfeccionarme en Estados Unidos, con la firme intención de formar parte de diversos equipos de investigación, y ella lo sabía. Debo agradecerle que me haya facilitado las cosas y resignado con valentía a la pérdida. Hoy, con el tiempo y la distancia transcurridos, pienso que nunca me sintió suyo. Siempre supo que la medicina se interpondría entre nosotros. Aunque nos prometimos reencontrarnos, ambos sabíamos que estábamos mintiéndonos. Ese verano, cuando me despedí de mis afectos en Puerto Madryn, podía suponer que sería por un lapso prolongado. No pensé, entonces, que las circunstancias de tiempo y distancia o la edad de mis padres obrarían en contra. Mucho menos que la actividad profesional en aquel país me llevaría a formar una familia, a desarrollar por siempre la profesión y posponer cada año la posibilidad de un viaje que me permitiera sostener los vínculos con los afectos más profundos. Desde la llegada a Buenos Aires hasta entonces, mis hermanos habían pasado de una incipiente adolescencia a la edad de adultos. Me costaba relacionarme con ellos y me sentía a la vez excluido de la relación que ambos mantenían. Se llevaban apenas 11 meses y habían tenido la oportunidad de compartir gustos, intereses, amistades y experiencias educativas. Teníamos edades muy diferentes y eso en sí mismo marcaba divergencias, pero ahora, después del tiempo transcurrido, esas distancias se acrecentaban. Los quería, claro. Sin embargo, así como no pude mientras conviví con ellos, no sabía expresarles mis sentimientos. Por otra parte, habían decidido, al egresar de sus estudios secundarios, no continuar una carrera universitaria. Ambos consiguieron trabajo en el Banco de la provincia del Chubut. Allí desempeñaban su labor, uno en la ciudad de Trelew, otro ya trasladado a Comodoro Rivadavia. En esas localidades constituyeron sus familias y eran, eso me tranquilizaba, aunque no minimizaba mis culpas, el sostén afectivo de nuestros padres. Era consciente de que me admiraban solo por haber tenido la inquietud o tal vez la valentía de ir más allá de lo que era común en la época de mi juventud. Las circunstancias se habían alineado para que sin prisa pero sin pausa mis ansias de crecimiento se potenciaran ante las posibilidades ofrecidas. Me convertí así en uno de los 200 estudiantes universitarios que año tras año se incorporaba al Departamento de Neurología y Neurofisiología de Boston. Este dependía de la Universidad de Massachusetts y pertenecía al subsistema de investigación científica. Aunque estaba ubicado en la ciudad universitaria, tenía convenios con otras unidades periféricas, como el Instituto Nacional de Cancerología, Pediatría, Nutrición y Diagnóstico, y referencias
epidemiológicas. La investigación médica, en sus inicios, estaba orientada al campo de la fisiología y biología, pero pronto sus líneas se diversificaron y fueron disciplinariamente heterogéneas. En esa diversidad se destacaba una clara vocación temática relacionada con la biología humana, con especial énfasis en el estudio de las enfermedades. A ese campo había sido destinado. Me sentía privilegiado al poder demostrar y desarrollar mi vocación hacia el quehacer investigativo. Me facilitaron un apartamento en pleno centro de la ciudad y la beca otorgada ponía a mi alcance todo lo necesario para que pudiera concluir los estudios. Viajé con unos cuantos días de anticipación al inicio de las actividades en el departamento al que había sido asignado. Eso me permitió un tiempo para adaptarme a las condiciones climáticas y recorrer algunos sitios del lugar donde residiría. Massachusetts me fascinó desde un primer momento. Era consciente del protagonismo que este estado tenía en la misión de enfrentar los cambios ocurridos en el mundo, de sus ambiciones de pasar de la era de la información a la era del conocimiento. De su capital, fuerza de acceso a la atractiva Nueva Inglaterra, me impactó lo histórico en coexistencia con lo vanguardista. De horas disfrutando de la Ruta de la Libertad. Era increíble tener ante mis ojos la cúpula dorada de la State House, la iglesia de Park Street y la capilla del Rey. Estos y otros lugares especialmente atractivos, como el castillo de Funnel en su punto de encuentro, venta de víveres y flores, o la casa de Riviera, la más antigua de Boston. Todo me enfrentaba a la cultura del lugar, a su historia, idiosincrasia y modos de vida. Resultaba atractivo porque además lo miraba con los ojos de aquel muchachito patagónico que ni siquiera conocía su propio país y el destino, o quién sabe qué, lo había llevado a Estados Unidos. Tan pronto podía caminar por las aceras enladrilladas de su barrio residencial más viejo o leer en el parque situado en el centro de la ciudad. Pasar sus horas en la primera biblioteca circulante del mundo, visitar el Museo de las Bellas Artes o el de Ciencia. Personas de todas las razas convivían compartiendo con libertad el arte, las costumbres, las ideas. Comencé a sentir todo lo que me separaba de mi tierra y los afectos, pero estaba feliz. Había buscado esta experiencia y el desarraigo, en todo caso, estaba compensado por la carrera profesional que me ofrecían. Pensaba en la ciudad de Boston como aquella que había crecido gracias a industrias asociadas a las actividades marítimas, y me costaba imaginar el cambio que experimentó hasta convertirse a principios del siglo en pionera de la medicina. Una nueva vida me esperaba, y en ella Diana ya era parte de mi pasado. Tiempo de espera. Capítulo número 1.